El Señor les bendiga a todos. Hoy 7 de marzo de 2021 vamos a iniciar este año de grabaciones con un tema que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Voy a estar tocando hoy el tema Una vida con propósito. Y no me estoy refiriendo a ese libro famoso, ese bestseller escrito en Estados Unidos, que es uno de los libros más vendidos, sino un tema que el Señor me regaló. Y yo sé que va a ser de gran bendición cuando aprendamos lo que hoy el Señor tiene para todos nosotros. La vida está llena de propósitos y cada una de nuestras acciones reflejan la verdadera finalidad por lo cual estamos ejecutando cierta actividad o desarrollamos cualquier cosa que a nuestro parecer sea para Dios o para la sociedad. Existen propósitos de Dios para con el hombre y del hombre para con Dios. En lo que se refiere a los propósitos del hombre, todos esos propósitos deben procurar ser de bendición tanto para él como para su prójimo. Por eso, todos nuestros propósitos deben estar encaminados a ser agradables a Dios. Vamos a ver en 1 Corintios 4:5, vamos a iniciar con la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Vamos a leerlo en la Nueva Reina Valera actualizada, que es un lenguaje bastante apropiado. Dice aquí: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, quien a la vez sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidentes las intenciones de los corazones. Entonces tendrá cada uno la alabanza de parte de Dios. ¿Qué nos está diciendo el escritor sagrado en esto? De que cuando venga el Señor se van a dar a conocer las verdaderas intenciones que teníamos cuando realizábamos algo para el Señor. Sé que en la actualidad hacemos muchas cosas y a veces pensamos que el Señor no tiene en cuenta, que Él no está mirando nuestras intenciones o lo que queremos alcanzar en dichos propósitos. Por eso traje este tema, porque creo que todos nosotros actuamos, vivimos, nos movemos con propósitos. Y una persona que no tenga propósitos en su vida, que no tenga ideas, intenciones, tiene una vida apagada, una vida sin esperanza. Por eso nosotros nos movemos siempre con una intención en el corazón. Vamos a ver en Génesis 6:5. Génesis capítulo 6, verso 5, dice la poderosa palabra de Dios: Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo al mal. Esta es la Reina Valera actualizada. Vamos a ver qué dice la Reina Valera purificada de 1602. Dice: y vio el Señor que era mucha la maldad del hombre sobre la tierra y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente mala todos los días. La Reina Valera 1960 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, o con esa palabra, designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Cuando nos encontramos con una frase como designio, dice que viene del hebreo yetzer, que es un pensamiento, una idea, un propósito, un intento. Entonces, designio es un propósito, una intención o un plan que se piensa llevar a cabo. En ese momento, dice que todas las intenciones que tenían ellos, todo pensamiento, giraba en torno al mal, a ir en contravía del Señor. Y por eso fue que el Señor tomó la decisión de borrar al hombre de sobre la faz de la tierra. Entonces, sabiendo que al Señor no le agradan los propósitos que tengamos, siempre y cuando no sean que giren en torno a Él, debemos de cuidarnos y de prestar atención a esta enseñanza para que cuando vayamos a realizar algo, lo hagamos con la firme intención de que sea agradable a Dios. Primera a los Corintios 2:16
Primera a los Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta. ¿Quién le instruirá? O sea, ¿quién le enseñará o quién aconsejará a Dios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, nosotros, si tenemos la mente de Cristo, nuestros pensamientos deben de girar en torno al Señor, a la palabra de Dios, y que todo lo que pensemos realizar o todo lo que pensemos llevar a cabo no nos haga pecar delante de Dios. Entonces, ya conociendo que es un designio, que es una idea, un pensamiento, un plan que se piensa realizar y que estamos llenos de propósitos, entonces vamos a observar las intenciones ocultas de nuestras acciones. Por ejemplo, hay personas que actúan o viven con segundas opciones o con segundos propósitos cuando van a ejecutar algo. Por ejemplo, nunca saludan a uno. Estás tú en una red social con ellos, te tienen agregado, pero te ignoran, no te determinan para nada, no le dan un like a lo que tú haces, pero el día que ellos necesitan algo, que necesitan un favor de ti, te llaman y te saludan o te comienzan a poner like en la foto para que en cualquier momento te llaman y te están proponiendo un negocio, te están proponiendo que le compres algo, porque el pensamiento de ellos no es tanto saludarte después de 5 o 6 años de estar ausente, sino venderte un producto. Entonces, la primera opción, la primera acción que están realizando es un saludo. Y aparentemente ese es el propósito para el cual te están llamando. De hecho, a mí me sucede muy a menudo, gente que nunca me saluda, nunca me determina para nada, me llaman de un momento a otro y me dicen, varón de Dios, siervo de Dios Altísimo, ¿cómo estás? Y yo, Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer. Y me dicen, no, mire que me acordé de usted anoche, que te quise saludar, por eso te estoy llamando, porque el Señor me puso en el corazón que te llamara, que te salude, que no me olvide de ti. Entonces, varón, es para eso, para que sepas que yo estoy contigo, que yo te amo. Bueno, quiero aprovechar también la ocasión para que proponerte que estoy haciendo unos arroz chinos los fines de semana para que me compres y le propongas a los vecinos y le digas que me colaboren, que es un arroz dirigido por el Espíritu Santo y esto y lo otro. Pero fíjate, la intención de él al saludarme era proponerme que le comprara el arroz. Entonces, si tu intención al hacer algo no es clara, no creas tú que la gente no se da cuenta. La gente se da cuenta que detrás de lo que estás haciendo hay un segundo propósito. Y mucho más cuando hay un discernimiento bíblico que se sabe que no es fácil engañar a un hombre de Dios, porque la palabra nos da un discernimiento espiritual, no malicia, sino discernimiento, que a veces estamos haciendo algo con un segundo propósito y es fácil detectarlo. Entonces, ten mucho cuidado porque a los hombres de Dios no nos es fácil que nos engañen. Entonces, esos propósitos, esas acciones ocultas, siempre van a salir a la luz. Y si no salen a la luz, el Señor las pondrá a la luz cuando venga el juicio. Por ejemplo, en la iglesia tenemos segundas motivaciones. El propósito de reunirnos en la iglesia es adorar a Cristo y aprender más de Él. Pero muchas veces nosotros vamos a la iglesia con otras intenciones. Hay gente, por ejemplo, que va a la iglesia porque sabe que ese día se va a llenar la iglesia y se lleva la revista de Bel o de Jambal para vender sus productos. Entonces se vuelve amigable, a todo el mundo lo saluda, está todo el mundo preparándose para alabar, para adorar al Señor y está él con la revista mostrándola y todo. Entonces, aparentemente esa persona va a la iglesia porque está buscando de Dios de esa manera, pero su segundo propósito es vender lo que está en su revista. Entonces ya él se reunió con un segundo propósito y erró, no le atinó al blanco, pecó. ¿Por qué? Porque su intención, su verdadero propósito no es buscar de Dios, sino vender, promover su negocio. Otra cuestión es, también es como por ejemplo, fingir que el Señor nos tomó, el Espíritu Santo nos llenó y nosotros como predicadores o los que cantan adoración y alabanza, también a veces dramatizan para crear una atmósfera para el Señor, para que supuestamente la gente vea que Dios lo usa a él o la usa a ella. En cierta ocasión una muchacha tenía una buena voz, pero ella cuando veía que la cosa estaba como que quieta,
dramatizaba y comenzaba: Señor, yo te amo, Padre, y sacaba el pañuelo: Dios mío, Padre, tú estás con nosotros. Y claro, más de uno comenzaba a llorar creyendo que esa muchacha estaba llorando, pero en realidad lo que estaba era ella dramatizando para que el que está allá entre en el supuesto mover del Espíritu. Entonces no entraron en el mover del Espíritu, sino que se dejaron tocar los sentimientos por esa persona. Cuando terminaba de cantar, usted iba a mirarle los ojos y los ojos secos, no había llorado nada, pero se la pasó supuestamente llorando en todo en medio de la alabanza y de la adoración. Predicadores que, como no tienen nada que predicar, comienzan a gritar, a saltar, a zapatear, comienzan con una furia con el versículo que se aprendieron y a los 10 minutos ya no tienen nada que predicar y comienzan a hacer cosas que no son agradables a Dios, pero según ellos están tomados por el Espíritu. Entonces comienzan a ministrar a la gente y algunos, por no hacer lo que dan mal, se tiran al piso, fingen que el Señor lo tocó y en realidad el Señor no lo ha tocado nada, sino que simplemente esa persona, para no hacer quedar mal al otro, se lanzó al piso. Y entonces el propósito de ellos supuestamente es crear un avivamiento en la iglesia, pero están fingiendo, están mintiendo delante de Dios y perdieron el propósito para el cual fueron a la reunión, fueron a la congregación, que era adorar a Cristo y aprender mucho más de Él. Entonces, si la palabra dice que tenemos la mente de Cristo, todo lo que hagamos debe girar en torno a la palabra de Dios y debe ser agradable a Dios y al mismo tiempo beneficioso para nosotros y beneficioso para los demás. Un caso que es muy común en las iglesias, perdónenme, tomo aquí un tecito, y es cuando hay un predicador invitado. Sucede que comienzan la adoración y las alabanzas, se estipula un tiempo, 15, 20 minutos, media hora de adoración y alabanza, pero si el predicador no ha llegado, entonces el pastor le dice a las hermanitas, sigan cantando, cántese 5 más hasta que venga el predicador. Entonces ya el tiempo que se estipuló para el Señor, los hermanos estaban metidos de lleno, pero después ya, como ese propósito no era adorar a Dios, sino esperar al predicador, se perdió el propósito y ya ahí no se está haciendo nada para Dios, sino para quemar tiempo, como el futbolista cuando se tira al piso y dice que está golpeado y se duele y se agarra. Todo el mundo sabe que eso es mentira, sino que está quemando tiempo para que pase rápido y ganar el partido. Y acá muchas veces comienza el hermanito a cantar y la gente no, hermano, párense, levanten las manos, aplaudan, Señor. Un grito de júbilo, un grito de guerra. Y comienza el hermano que parece hasta Poncho Zuleta caminando por toda la tarima y gritando para animar a la gente. Claro, ya como se perdió el propósito, que era adorar a Cristo, ya es lo que está haciendo, como no lo está haciendo para Dios, sino para quemar tiempo, no hay el mover del Espíritu. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esas cosas porque estamos pecando, estamos errando al blanco sin darnos cuenta. Tomar el lugar de un personaje bíblico para evitar ser amonestado. Por ejemplo, hay muchas personas que en la iglesia, la gente va a la iglesia, como les dije, a aprender más de Dios, a estudiar la palabra, a adorar a Cristo. Pero cuando a mí me invitan a una iglesia, como me invitaron en cierta ocasión, hermano, lo invito porque el domingo va un predicador que Dios le da una palabra poderosa. A mí cuando me dicen, no, que cuando el hermano que viene, cuando llora lágrimas de vidrio y se saca vidrio de los ojos, yo a eso no voy, porque a mí no me interesan esos temas. Pero si me dicen, es un predicador que Dios lo usa mucho en la palabra, sé que va a ser de bendición y yo voy. En cierta ocasión me fui para una iglesia que me invitaron para ver a un predicador que tenía un tema poderoso, y cuando llego allá me doy cuenta que el predicador nos estaba enseñando era cómo ahorrar dinero para no caer en desgracia más adelante. Entonces comenzó a hablar que me guardábamos el dinero bajo el colchón, habló de todo menos de Cristo. Entonces el propósito para el cual vamos a la iglesia es aprender de Dios, pero el predicador erró porque estaba predicando una cosa que ni siquiera estaba predicando a Cristo. Entonces hay temas que tú no necesitas disfrazarlo de cristiano. Si tú quieres hablar de dinero, habla de dinero, haz una reunión y hablamos de dinero, cómo recolectar los fondos, cómo hacer todo para pagar los servicios de la iglesia, para recolectar los fondos para el templo. Todo eso está bien, pero no uses un servicio
con versículos como por ejemplo de Malaquías 3:10, a decir que la gente que no diezma ni hace esto está bajo maldición, porque son malditos con maldición todos los que no diezman. Entonces le meten un terror a la gente para que puedan diezmar. Otros, queriendo no ser amonestados, porque están actuando mal, usan el pasaje de Coré, donde dice la rebelión de Coré. Entonces dicen ellos, es Moisés, en este caso soy yo. Todo el que hable de mí, la tierra se lo traga y entra en maldición. O sea, no es sano. Porque el propósito de la palabra es que tú le des la interpretación correcta. Y estamos haciendo muchas cosas que aparentemente son para el Señor, pero en realidad la estamos haciendo para nuestro propio beneficio. Entonces, que cada intención que tú tengas, todo lo que vayas a realizar, no lleve una segunda intención. Si tú dices, por favor, que se han visto casos de jóvenes que están enamorados de una chica cristiana, entonces, como no puede ir a su casa, lo invitan a la iglesia, va a la iglesia, levanta las manos, ora, se tira al piso, llora, habla hasta lenguas, usa el lenguaje cristiano. Gloria a Dios, Dios te bendiga, varón, aleluya, bendito sea el Señor. Pero su verdadero propósito no es adorar a Cristo, su verdadero propósito es conseguirse la novia, la muchacha vecina de él, que es cristiana, es bonita. Una vez logra su verdadero propósito, no lo ve más usted por la congregación y termina sacando a la hermanita de la iglesia y llevándosela para él. Se la gana para él y no ella para Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay gente con propósitos malignos, así como en Génesis 6:5, que dice que cada designio, cada propósito, cada pensamiento, cada idea, cada plan que ellos pensaban realizar era de continuo al mal. Hay mucha gente, y estoy hablando en las congregaciones, con muchos propósitos negativos que no son siquiera para buscar de Dios, para agradar a Dios, sino para lograr unos propósitos personales y hacerse notar. Hay gente que se sube al altar queriendo mostrarse él y no mostrar a Cristo. Cuando tú te subes a un altar a predicar, cuando tú estás haciendo algo como lo que estoy haciendo yo, tu propósito debe ser mostrar a Cristo, hablar de él, sanar a la iglesia, porque la iglesia se ha ido corrompiendo y a nosotros nos toca enseñar y poner en práctica lo que es sano para la congregación. Hoy en día se han torcido todos los propósitos que teníamos antes, que era ir a la iglesia a adorar a Cristo. Si íbamos a un ayuno a buscar de Dios, de la presencia de Dios, ese ayuno era de gran bendición. Pero he visto ayunos donde tú llegas al ayuno y una vez terminas ayuno, la gente se pone las hermanitas a chismosear, a criticar a la otra hermana, y eso no está bien. No está bien, porque si tú vas a un ayuno para quebrantar la carne, para someter la carne, y sigues en el chisme, sigues en la murmuración, quiere decir que no has hecho nada, perdiste 5 días de hambre, 6 días de hambre, y ni siquiera entraste en la presencia de Dios. Si tus propósitos al congregarte son enriquecerte, que te enseñen cómo prosperar económicamente, estás perdiendo el tiempo, porque para eso tú no tienes que ni siquiera que congregarte. Tendrías más bien que aprender unos principios bíblicos para que Dios te bendiga y Dios comience a derramar de su bendición sobre ti. Porque dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces la palabra de Dios dice en Levítico que cuando presentemos una ofrenda a Dios, la hagamos de tal forma que sea agradable a Él. Si tu intención, tu verdadera intención a ir a una congregación no es adorar a Cristo, no es glorificar su nombre, sino que vas con un segundo propósito, estás perdiendo el tiempo. Hay mucha gente que está yendo a la iglesia con un segundo propósito. Hay pastores que están dirigiendo una iglesia, están dirigiendo una congregación con segundos propósitos. Y le dan más importancia al segundo propósito que al verdadero propósito por el cual se están dirigiendo esa obra, que es apacentar la grey de Dios. Hay mucho pastor, mucho predicador que está dirigiendo una obra por el salario que le están pagando, pero no tienen el amor de Dios en su vida para dirigir una obra. Y hay muchos que aman a Cristo, que adoran a Dios y que hacen las cosas sin ningún interés, y a ese tipo de predicadores no les prestan atención, no los quieren porque a la gente le gusta es lo malo. Los pensamientos de ellos son de continuo mal y siempre están buscando un beneficio personal
y no el beneficio de la comunidad en general. Entonces, mis hermanos, que en esta noche, este tema que le he traído, la vida está llena de propósitos, pero todos esos propósitos debemos llevarlos a los pies de Cristo. Dice que los pensamientos del hombre son muchos, pero Jehová tiene la última palabra en todo. Si tus pensamientos son de enriquecerte, de viajar por el mundo, pero no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes a Jesús como el que puede dirigir tus propósitos, vas a fracasar. Conozco un muchacho que era muy bueno arreglando aires, cuartos fríos. El hombre era un duro, en ese momento era un duro porque no lo conozco, tengo tiempo que no lo veo. Y él en ese momento, les estoy hablando hace 15 años atrás, me habló que él se iba para, creo que era para España, que en ese tiempo los que se iban para España estaban haciendo platica. Entonces me dice que se iba para España. Yo le dije, mira, pero porque ya le pediste a Dios la dirección, tienes que pedirle a Dios. No, a mí ese man ni me hable. Cuando le hablé así, me dijo que no le hablara a ese man, porque él no quería saber nada de ese man, o sea, Dios. Entonces cuando me dijo así, yo le dije, todo propósito que tengas va a fracasar porque no has puesto a Dios de primero. Todo plan, todo propósito que tengamos en donde Dios no sea el primero, va a fracasar. Y él me dijo, y no lo dio con alegría por lo que sucedió, sino porque realmente da tristeza, que él iba a cumplir todo lo que se proponía, porque Dios no tenía que ver nada con él, ni él nada con Dios. Y que la Biblia para él no aplicaba porque él no creía en Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Me lo encontré a los 3 años fracasado, todo mal vestido, no pudo entrar a España, lo echaron de la empresa donde trabajaba. Y una persona que irradiaba prosperidad cuando se veía, ya se había todo apagado, todo mal vestido, todo como no era. ¿Por qué? Porque se echó a Dios. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, que cada propósito que tengas sea buscar de la presencia de Dios continuamente. No cuando tengas problemas, no cuando tengas adversidades, sino en todo momento, cuando te esté yendo bien, cuando tengas la nevera llena de comida, glorifica el nombre de Dios. Cuando te falte el alimento en tu casa, exalta al Señor. Cuando te vaya mal en el empleo, glorifica el nombre de Dios. En todo tiempo, no vayas a la iglesia con segundos propósitos. Si tienes que vender algo, ve a la casa de las personas, véndeles tu negocio, proponles tu negocio, pero no uses la iglesia para vender cosas, para vender tus perfumes. Véndelos en las casas de las personas. Todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Si vas a vender una comida, vas a hacer una actividad que no sea para que te quede a ti más plata, te ganes el 300% de lo que invertiste, sino que te ganes un porcentaje y que el resto, que si sobra algo, llévalo a la congregación, pero que no uses la iglesia como un medio de llenarte tus bolsillos, tus arcas, satisfacer tus deseos personales, sino que tus pensamientos siempre sean que sean de bendición, lo que vayas a hacer sea de bendición tanto para ti como para los que te estén comprando el producto. Si tu intención, si lo que vas a hacer, tu propósito, lleva a un segundo propósito personal, beneficioso para ti, estás mal. No, siempre ese propósito debe ir encaminado a que sea primeramente agradable a Dios y que Dios acepte tu presencia en la iglesia, porque muchas veces creemos que como vamos a la iglesia, ya Dios está contento, vino mi hijo a la iglesia, los ángeles están aplaudiendo porque yo nunca voy, pero fui. Estás errado. Si vas a la iglesia, debes ir humildemente, sabiendo que te van a predicar de Cristo y que vas a aprender más de Él, y glorifica el nombre de Dios. Entonces, cada intención que tengamos, todo tiene su momento, todo tiene su hora, así es que no vayas a la congregación a negociar o veas la iglesia como una oportunidad para hacer negocios, sino simplemente que a la iglesia se va a aprender más de Cristo y a adorar su santo y bendito nombre. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, esta es una breve reflexión. Estamos llenos de propósitos, pero que esos propósitos sean siempre agradables al Señor. Que la paz de Dios reine en tu vida, que la paz de Dios reine en tu corazón y que todo lo que se haga no lleve una segunda intención, porque es fácil de detectar cualquier segunda opción que tengas cuando hagas una cosa con un propósito. Hay mucha gente que dice, no, es que a mí me gusta regalarle a los niños pobres. Entonces, quieren ser buenos a costillas de otro. Hay gente, por ejemplo, que dice, no, el actor X
donó tantos millones para los niños pobres, pero en realidad no los donó, simplemente le bajaron los impuestos a él porque hizo una acción que fue beneficiosa para él y de esa manera quedó bien con la comunidad en general. Entonces, mi amigo, hasta una segunda oportunidad, porque este es el inicio del 2021 y quiero traer mucha bendición, mucha palabra de bendición para tu vida. Así es que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y hasta una próxima oportunidad. Shalom.